Pues bienvenidísimo, Jesús Tamés Duque. Oye, nos estamos conectando desde diferentes continentes. Por allá en Francia sigues, me decías. Así es, acá en Marsella, en el sur de Francia. En Marsella, wow. Pues miren, la verdad que estoy muy contenta de que hayas aceptado tener esta conversación. A Jesús, te conozco, yo no sé si recordarás, pero yo te conozco desde que eras estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica. Innovación. Innovación, perdón. Innovación Pero y desarrollo. Oye, yo te ubico con biomédica porque es hacia donde te fuiste. Claro. Pero es verdad, no es ingeniero, eres ingeniero en innovación de esta carrera que el TEC lanzó pues eras de las primeras generaciones, yo creo, esa carrera, ¿no? Sí, creo que empezó precisamente, debe haber sido en 2015, aproximadamente 2014, 2015 fueron los primeros años. Y directo, apenas se lanzó la carrera, entré yo también. Bueno, me cambié de carrera, no sé si te acordarás o no, pero originalmente estaba estudiando Ingeniería Física Industrial y luego a la mitad de Ingeniería Física Industrial fue cuando lanzaron la carrera, me la presentaron, la de Ingeniería en Innovación y Desarrollo, me la presentaron y dije, bueno, suena tal vez más apegado a lo que realmente estoy buscando. Y entonces fue cuando hice el cambio. Cuando hiciste el cambio y desde pues Jesús Tamés es un emprendedor que con todo esto vamos a hablar ahorita de tus emprendimientos, pero digamos que esto es lo que detonó pues ahora una de las empresas en ingeniería, desarrollo robótico de México, pero que está impactando al mundo, que es Indie. Y pues tú eres de los founders y te recuerdo muy bien que en ese momento pues empezaba todo como un proyecto, ¿verdad? Era más, tú liderabas un grupo como de 20 chicos, Sí. Platícame eso, porque ha de haber sido una cosa bien interesante. Sí, exactamente. Todo sucedió de forma bastante orgánica y cuando platico ahora con las personas un poco de mi trayectoria y demás, yo mismo a veces me olvido de los detalles porque sucedieron muchas cosas diferentes y simplemente para dar crédito a todas las diferentes organizaciones que jugaron un papel en eso. Fíjate, todo empezó, me acuerdo bien, en el año aproximadamente 2012, mucho antes de que fuera un proyecto de investigación con el doctor Soto, antes de que fuera una empresa, antes de todo esto, con un proyecto que se llamaba en aquel entonces Gifted Citizen, de una organización que se llama Ciudad de las Ideas, que a lo mejor te suena porque o a lo mejor más a las personas que estaban en servicio social del TEC, porque eso fue lo primero que sucedió, que muchos no saben porque ya quedó tan en el pasado, ¿no? Pero es este evento en Ciudad de las Ideas, con el premio Gifted Citizen, en donde el objetivo era presentar un proyecto que pudiera cambiar la vida de 1 billón de personas o muchas personas, ¿no? Miles de millones de personas en 6 años o 10 años o algo así. Entonces, una amiga me platicó de esta convocatoria. A mí me gusta escribir y me gusta soñar y me gusta tener visiones del futuro positivo. Entonces escribí lo que yo haría y precisamente la idea, el proyecto era algo así como... tenía un slogan muy sencillo, que era convertir lo ordinario en extraordinario. Era la idea. Qué poderoso. Sí. Sí, bueno, sí, creo que pues, por lo menos al parecer alguien lo pensó porque ganamos ese premio. Y el proyecto, la propuesta es muy sencilla y muy general y ambigua también. Pero desde ese entonces, desde que era solamente una idea de cómo cambiar el mundo, ya traía muchos componentes de ingeniería y de diseño, que precisamente es el nombre de luego que tomó la empresa, que era, básicamente la idea del proyecto era generar grupos de personas, en diferentes partes del mundo que buscaran elementos de la ciudad, digamos como postes de luz y botes de basura y demás, que están siempre expuestos al público, que sirven una función y que tal vez tienen un potencial de hacer todavía más que servir esa misma función. Y con cosas muy sencillas, por ejemplo, los postes de luz, en lugar de que simplemente sea un poste de luz, a lo mejor que cambie de color y que en la noche tenga también colores de arcoíris, simplemente algo así.
te da la luz que necesitas para ver, pero además te genera una chispa de inspiración o te hace pensar en algo, te hace, ¿sabes? La idea era como, como motivo a la gente, cómo hago que las personas no nada más, ¿sabes? Toda la idea del mundo gris que nos rodea y cómo lo hacemos más inspirador y demás. Entonces todo empezó desde ahí y luego se convirtió cuando fue en Puebla, precisamente, en Puebla, este evento Ciudad de las Ideas, y para mí fue súper inspirador porque había muchas personas que fueron a ese mismo evento que estaban en programas de Singularity University, que tal vez habrás escuchado por ahí, un programa de la NASA y cosas así, ¿no? Había mucha gente muy loca, haciendo cosas locas. Entonces me inspiró mucho. Y cuando regresé, entonces fue que hicimos el servicio social en el TEC y había 20, 30 personas, en donde precisamente eso es lo que hicimos. Fuimos a los parques y modificamos la infraestructura. Cosas muy sencillas porque todavía no sabía yo nada de ingeniería. Entonces, estamos hablando que eso es en el 2000, ¿qué? ¿2012? Sí, el 2013, en el 2013. Oye, y lo voy a conectar con algo importante. Esa fecha, para como situarnos, aquí en Monterrey había una iniciativa muy importante de Distrito Tech que le llaman Exacto. Y es transformar Precisamente la comunidad y transformar la sociedad, porque estábamos pasando un momento de inseguridad muy fuerte en México por el narcotráfico y en Monterrey también, y hubo un movimiento del TEC para una intervención en la comunidad, donde este tipo de proyectos con alumnos como tú, y qué ejemplo, mira qué bonito ejemplo, conectarlo, porque eso, por lo que me estás diciendo, fue como la semilla que nace en ti en este tipo de proyectos de transformar la ciudad, con líderes que venían y decían, bueno, ¿cómo hacemos la ciudad más vivible, más segura, menos gris? Porque todos veíamos el futuro, la verdad, incierto, y hoy más de 15 años después de eso, pues bueno, bendito Dios que eso se logró o ha seguido teniendo un impacto, y tú eres uno de esos impactos. No me sabía esa historia de eso. Sí. Qué emoción. Sí, me acuerdo de Lorena Pulido, que estaba dirigiendo el programa de Distrito Tech, y estaba tratando de acordarme el nombre había un arquitecto, Damián no me acuerdo de su nombre, pero ellos dos sí, ojalá y vean este video, que sepan que todavía me acuerdo de ellos, porque definitivamente fue el hecho que existía Distrito Tech y que conocía a ellos dos, y que como que vieron potencial y dijeron, bueno, ok, sí, y me dieron el espacio y me ayudaron mucho para tener esa seguridad de hacer proyectos, y eran cosas muy básicas, pero teníamos no nada más permiso, sino apoyo, y a mí me dio también mucho esa confianza para luego ir a planear y presentar o proponer cosas todavía más grandes. Y digamos que todavía estás estudiando ingeniería física. En ese momento fue exactamente cuando me cambié. Cuando cambiaste y dices el rumbo. Oye, y antes de seguir con todo el tema de tus estudios y todo esto, me voy a regresar pues al origen de tuyo. O sea, yo siempre he traído esa duda. ¿Eres de dónde? ¿De qué región eres? ¿De aquí del norte? De Monterrey. ¿Así eres regio? Sí. Eres regio 100%. Sí, no sé por qué. No sé qué tengo que la gente no sabe de dónde soy. No, ahorita ya te escuché el tonito regio, pero no lo tienes. ¿De dónde soy? Ya te lo escuché por ahí, pero nunca has hablado regio. Será porque eres bien internacional, pero la realidad es que yo hasta pensé que eras de que por allá, por México, Ciudad de México. No. Pero yo sé que tu familia, y a lo mejor voy a conectar con la parte familiar. Tu papá es médico, ¿verdad? O algo así. No, mi hermano es médico. Mi papá es ingeniero, emprendedor también, durante muchos años con su propia empresa, diferentes proyectos, ingeniero de integración de base, y por eso también me dio mucho la idea de como tenía también su propia empresa y ingeniero fuerte, o sea, siempre pensando en ingeniería. Un pequeño detalle que también mucha gente no sabe es que en la casa yo básicamente viví siempre en o cerca de la oficina. Date cuenta que la casa teníamos en un piso la oficina, su oficina siempre estaba muy orientada hacia poder hacer él su empresa y los proyectos de ingeniería que tenía. Entonces para mí yo crecí
en un ambiente no nada más de ingeniería, siempre teníamos como muchas computadoras, porque eran las computadoras que usaba para el trabajo y la computadora que sobraba y demás. Entonces, rodeado de muchos componentes que a lo mejor a veces no servían, era lo que sobró. Pero también de esta idea de que existía cosas como inventarios y un contador. Yo no sabía qué significaba nada de eso, pero tenía ya una noción del mundo de equipos y la cantidad, por ejemplo, cómo es necesario hacer presupuestos para llevar a cabo proyectos y todo eso, como que lo escuchaba en el background, ¿no? Y sí, entonces, y además mi papá todavía trabaja pero ahora dentro de una empresa como integrador. Entonces siempre era como, ok, robots, pero y luego tengo que programar el robot para que haga X o Y. Y siempre eran proyectos diferentes, en donde siempre eran plantas de ensamblaje y plantas de producción, pero su trabajo era tomar o comprar los robots y luego integrar los robots y programar los robots y demás. Wow. Y a veces yo iba a ver una que otra fábrica, me tocó ir a ver cómo estaban los robots y wow, era impresionante también. Wow, entonces eso fue lo que te inspiró. Fíjate que bonito eso, no me sabía, porque bueno, yo conectada con tu hermano que es médico. ¿Son nada más 2 hermanos? No, somos tres. Mi hermano menor ahora está en México todavía. Mi hermano mayor está en México. Él ya, de hecho, trabaja en el TEC también, pero en la, ¿cómo se llama? En la prepa Campus Garza La Güera. Creo que en Garza La Güera. Sí, como director de ciencias o algo así. Wow. Oye, y yo sabía que uno de tus hermanos, el que es médico, estaba aquí en el Zambrano, tenía alguna cosa, ¿no? Sí, pues sobre todo porque él estudió en la UDEM y luego de que empezó a hacer como actividades de médico general y con nosotros en INDI precisamente participó en muchos, casi todos los proyectos que hicimos, porque precisamente como dijiste se volvió un poco como biomédico, ya robótica, pero para la salud, ¿no? Para médica, básicamente. Y entonces mi hermano estuvo muy involucrado y todas las pruebas que teníamos nosotros se eran en San Bernardo en León y mi hermano era quien estaba como líder médico en esa parte de los proyectos también. Perfecto, fíjate que era bien importante hacer esa pregunta porque a mí me gusta mucho en Emprendiendo el Futuro, siempre como que trato de conectar las historias y también qué es la semilla del emprendimiento, porque también busco mucho, Jesús, esas inspiraciones que yo creo que los jóvenes también a veces necesitan como escuchar, decir, a ver cómo sale esta chispa, y entiendo yo que por lo que nos platicas, bueno, pues la cercanía con tu papá, el tener ahí esa exposición a lo que él hacía con los robots, enseñarte, luego el llegar tú al TEC a estudiar, primero ingeniería IFI, lo que le llaman ingeniería física, ¿verdad? Y luego estar en un proyecto de impacto social tan importante para transformación de las ciudades, además que eso ya traías como que la chispita innovadora. ¿Cómo detona con ese cambio de carrera de ingeniería en innovación a este proyecto de emprendimiento Indie? Y bueno, primero, ¿qué es Indie? Y luego ya platícanos sus orígenes. Ajá. Pues Indie es una empresa que ahora está basada en Francia. Ahora es completamente una empresa francesa. Desde el 2019 que me vine a vivir a Francia y acá he estado desde entonces. Y es una empresa de servicios que se enfoca en apoyar a investigadores científicos que están dentro de universidades a desarrollar sus proyectos, sus ideas, pero sobre todo enfocado a transformarlas en productos reales, utilizables. Y esa es como la parte, lo que me di cuenta trabajando en el TEC con el doctor Soto cuando estaba haciendo esta parte. Hice también la modalidad de investigación. Wow. Con Natalie Galeano, me acuerdo también de su nombre. Sí, también Natalie Galeano. Oye, yo no fui tu profesora, ¿verdad? Porque yo en modalidad de investigación yo di la clase de propiedad intelectual. ¿O sí fui tu profesora? Pues estaba Nadia Solís y se me hace que por ahí tuviste alguna intervención, sí. Ya, ok. O sea, te conocí por la parte de propiedad intelectual, definitivamente. Claro, Sí, claro, sí. ok. Pero sí, entonces... ¿Qué estoy diciendo? Decías que, bueno, estás hablándonos de que Indie justo apoya a los profesores a convertir esos en ideas de productos, pero porque justo en el TEC
había una modalidad que se llama modalidad de investigación, y ahí es donde tú conectabas con científicos como el doctor Rogelio Soto, y ahí fue la chispita. Exacto, porque lo que sucedió es que yo traía ganas de hacer algo, de hacer algún proyecto, porque estudiar para mí pues estaba muy bien y todo, pero yo quería hacer algo con eso que estaba aprendiendo, y es cuando dentro de la modalidad de investigación conocí al doctor Soto, y el doctor Soto estaba haciendo un proyecto de exoesqueletos, con exoesqueletos. Participando, tenía una colaboración con la Universidad de Houston en donde querían hacer proyectos con exoesqueletos. Y dije yo, bueno, ok, está bien, ¿no? Pues vamos a ver qué es el proyecto. Y empecé ahí simplemente a hacer lo que él me decía, ¿no? Me dijo, ve aquí y haz esto, y esto es lo que vamos a hacer, el proyecto de investigación. Y dije, ok. Y participando o haciendo esas actividades, empecé a conocer un poco más el ambiente de investigación y me di cuenta que algo que usualmente sucede es que los investigadores compran máquinas o hacen algún tipo de máquina básica para hacer un experimento, y usualmente se queda en eso, ¿no? Usualmente hay algo de información y escriben un paper y luego ya se queda, ¿no? Muchas veces no hay este salto que, por un lado, precisamente es en donde entraste tú también, porque la oficina de transferencia de tecnología dice, oye, necesito que se venda, necesito que genere dinero. Y por otro lado yo también pensaba, bueno, necesitamos que impacte a alguien, necesitamos que alguien lo use, porque entonces como que los dos tenemos este interés de que salga del laboratorio. Por un lado porque necesita generar dinero, y por el otro lado mío porque necesita impactar a alguien. Y entonces eso es lo que me dediqué después, a ver cómo podía yo hacer un proyecto profesional de eso, ayudarle a los investigadores a que eso sucediera, ya sea porque tal vez su principio de investigación, su patente, es en donde entran las partes de patentes y demás, ¿no? Su patente, que significa que tienen una cierta tecnología, tal vez todavía no es un producto, tal vez todavía no es un prototipo, tal vez está muy, aquí es donde entran los niveles de TRL y demás, ¿no? Tal vez el nivel de TRL es muy bajo y necesita entonces algo de desarrollo tecnológico. Y entonces es donde empecé a decir, bueno, ok, pues cuáles son las etapas que se necesitan. Entonces les ayudo primero a aumentar el TRL para que haya un prototipo que se puede probar, y después vemos, ¿no? Y entonces me empecé a involucrar como en los diferentes niveles de aumentar ese nivel TRL, todo con el objetivo de que las tecnologías impactaran a la sociedad, y para que tengan ese impacto y demás, pues necesitan ser sustentables, necesitan venderse, necesitan generar algo de dinero también, ¿no? Y así es como, eso es lo que se convirtió en Indie, ¿no? La idea de cambiar el mundo y las cosas que ya existían, mejorarlas y demás, como que se transformó un poco en el laboratorio con estas altas tecnologías, ¿no? Fíjense, qué interesante. El doctor Rogelio Soto, yo no sé si te había platicado, pero fue mi jefe, por unos 2 años fue mi jefe, porque él era fue el director del Centro de Inteligencia Artificial, cuando se va del doctor Francisco Cantú, que era anteriormente el director, deja el centro para irse a la dirección de investigación. Y yo por un lapso como de 1 año o 2, por ahí, todavía seguía en el centro. Y el doctor, pues al dirigir este centro y al tener proyectos mucho él enfocado, porque él está más en la parte de, ya no me acuerdo si estaba como que control, lógica difusa y cosas así. Es control, sí. Ya es totalmente de control, o sea, me encanta eso, pero y a mí me encanta la robótica. Yo ya trabajaba con cosas de vehículos autónomos en mis épocas de pues, más ingenieriles. Pero bueno, el punto es que tú conectas a través de la modalidad con él, y es una realidad lo que tú nos estás diciendo en las universidades y el TEC, pues en ese tiempo, yo creo que me estás hablando como 2000, ¿qué? 2004, no, 2015, 2016, por ahí. Sí, fue en el 2014, el proyecto con él empezó en el 2013, se concretó más o menos en 2014, 2015, fue cuando hicimos la publicación con este proyecto de exoesqueletos, y en el 2015 fue cuando oficialmente abrimos la empresa. Ya, bueno, pues miren, así como para situarnos, en esa época también nosotros como oficina habíamos pasado de ser una oficina netamente pensada en patentes a comercialización de las patentes, y entonces el identificar talentos como tú, como Jesús, siempre lo he dicho, y por eso me encantaba y quería tener esta conversación contigo. Se requiere este tipo de talentos, que no son los científicos. O sea, Jesús, como lo estamos escuchando como emprendedor, es aquel
ingeniero, tecnólogo, obviamente que entiende la ciencia, pero que también conecta con el mercado y le ayuda al científico a convertir esa idea que trae en su paper, en su patente, con algo que sea útil. Y esa es la transferencia de la tecnología. Y la verdad que encontrar emprendedores así, que son esa intersección como tú, pocos, hay pocos, porque, o sea, o te los encuentras más del lado emprendedor, o sea, donde ves nomás la parte de negocio y ventas y exponenciales, o la parte científica, pero el between, esa partecita, son poquitos y se necesitan muchos. Entonces yo por eso, cuando te conocí, Jesús, y te conocí en ese proyecto, también te vi, estuviste un tiempo apoyando al doctor Ernesto Rodríguez, cuando él empezaba con su startup, porque él empezaba con lo de We Are Robot, o sea, que era otra de las startups emblemáticas con las que empezamos a impulsar nosotros en este programa Células de Incubación. Y yo también te ubico en ese rol, y digamos que yo recuerdo que tú eras una especie como ya de liderabas todo esto con alumnos y eras como te empezaste a volver una especie de proveedor de soluciones a estos científicos como Rogelio, como Ernesto, como muchos. Sí, exactamente. Yo creo que precisamente yo no tenía el plan de hacer una empresa, tampoco no era mi sueño ni nada por el estilo, pero sí tenía muy claro que quería hacer cosas y que me gustó mucho el tipo de trabajo que involucra la investigación y desarrollo, R&D que conocí dentro de la modalidad de investigación. Y al mismo tiempo, también algo interesante que sucedió coincidentemente, sin planearlo, es que el TEC empezó a impulsar mucho esta idea de generar startups, hacer startups. Y ahí es cuando hubo mucho apoyo y mucho empuje incluso del TEC a decir, oye, vayan a este programa y tenemos este programa y te podemos mandar aquí para que aprendas esto y aprendas el otro. Que bueno, y entonces también el TEC un poco me empujó hacia, oye, y esto que estás haciendo, tal vez puede ser una empresa. Y yo, pues tal vez, y aparte yo no sabía en realidad en qué iba a trabajar. Ándale, tu propósito, ya es hacia donde quiero llegar. ¿En qué momento? O sea, yo entiendo que para los jóvenes, y yo creo que muchos, tú todavía sigues siendo muy joven, pero ya encontraste tu propósito. Pero muchos, digo, ahora yo que tengo las mías, que oye, se me acaba de graduar, ya mi Vane, ya acaba de terminar su carrera de abogada, pero que están ellos, pues como tú, ¿no? Que empiezan y a dónde, y qué va a ser de mi vida, y ahora dónde voy, o sea, encontrar ese para qué, el cómo. Tú en esa búsqueda, ¿en qué momento decides hacer y crear ya formalmente a Indie México primero? Porque empiezas creando una empresa aquí. Pues hubo, te digo, otra vez fue un poco de coincidencia, pero existía este programa también, Startup México, se llamaba Startup México, que de alguna manera estaba conectado con el TEC también y muchas cosas, ¿no? En ese momento, por lo menos en esa burbuja en la que yo vivía en México, estaban muchas cosas sucediendo de emprendimiento y tecnología y en todos lados, y esta idea como de Silicon Valley y todo eso como que permeó mucho hacia México, hacia Monterrey, pero también Ciudad de México, y entonces ahí simplemente como me ofrecieron también, me dijeron, oye, hubo un premio también, algo así, porque yo estaba participando, yo estaba enviando mis documentos y todas las convocatorias que encontrábamos. Entonces hubo también como que manda tu propuesta para hacer una empresa y tu programa de negocios, ¿no? Como tu business plan y todo eso. Y vamos a elegir X10, no sé, y las 10 que serán seleccionadas les vamos a pagar todo el proceso para hacer una empresa y demás. Y yo dije, pues bueno, y ¿por qué no? Y entonces sucedió eso y todo fue muy rápido, ¿no? Básicamente fue como, bueno, ven a Ciudad de México y ganaste y firma aquí y ya tienes una empresa. Y yo, ok. Bueno, oye, ¿y los socios? Pues hay los que salieron, ¿o cómo? Sí, pues fue como, bueno, me dijeron, necesitas una persona. Dije, ok, pues conseguí una persona y éramos un equipo de gente que estábamos ya haciendo los proyectos del servicio social, ¿no? Entonces como que ya es cuando se convirtió
del servicio social, pero como todo estaba sucediendo al mismo tiempo, estaba haciendo investigación y el servicio social y estas cosas de emprendimiento y demás, todo fue muy rápido pero positivo también, como que todas las cosas se fueron alineando de forma muy orgánica. Wow. Porque en la misma carrera, ahora que recuerdo, y creo que es un elemento importante, en la carrera teníamos una clase que se llamaba emprendimiento. Sí. Entonces, en la misma carrera, en las mismas clases, como que las clases tenían, haz investigación y haz cosas científicas, y teníamos que hacer el servicio social, y teníamos que también tener clase de emprendimiento. Entonces, en realidad, todo era parte de la carrera. Ninguna de esas cosas estaba desconectada de la carrera, y por eso también como sucedió muy fácil, porque yo tenía que tener una calificación también. Entonces, lo tenía que hacer para tener una buena calificación, y simplemente la idea fue, bueno, ¿por qué no que no se quede nada más en una calificación? Puedo hacer algo también de ello. Y te digo, también con la presión de me voy a graduar, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando me gradúe? Entonces también como que todas estas opciones eran, bueno, por la parte de investigación a lo mejor puedo hacer una maestría, doctorado, con la parte de emprendimiento estoy viendo que a lo mejor puedo tener una empresa, y luego fue como, bueno, tengo que decidir cuál prefiero, y nos estaba yendo bien en la empresa y todo, y dije, pues vamos a darle por el lado de la empresa. Vámonos por la empresa. Además ya traías esa onda ahí cuando pues habías visto a tu papá también, que siempre había sido un emprendedor. Y fíjate que bueno, lo voy a conectar con algo bien importante, porque digamos que tú te creas, te constituyes como empresa, y yo tratando de hacer conexiones, trabajando en exoesqueletos, es cuando desarrollas los primeros exoesqueletos y te acercas a la oficina de transferencia de tecnología con nosotros. Y una de las primeras patentes en cotitularidad con emprendedores es contigo, porque nosotros habíamos tenido patentes, fíjense, con empresas muy grandes, o sea, o a lo mejor con alguna universidad, pero el empezar a experimentar este tipo de conexiones con startups, chavos como tú, teníamos un primer caso con Asael Pinto, que no sé si lo recuerdas, él traía un tema de biotecnología también, y habíamos tenido cotitularidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor se involucraban profesores, pero había ciertas facilidades, no necesariamente eran nuestros científicos, pero empezamos a experimentar estos modelitos, y yo me siento orgullosa de eso, porque fueron los primeros y también impulsos para que ustedes tuvieran sus patentes, sus modelos de utilidad, y surge este exoesqueleto que se llama Alice, creo, no me acuerdo. El más famoso es Alice. Ajá. El más famoso. Platícanos un poquito de ese exoesqueleto y esa solución. Pues Alice es un exoesqueleto que no es el primero que hicimos, es una versión, a lo mejor la tercera pues, versión de exoesqueletos para la parte inferior del cuerpo que desarrollamos, y está enfocado, como siempre he dicho, no en ser el más avanzado ni el más, no sé, el más robusto. Bueno, a lo mejor robusto sí, pero la idea es que sea el más accesible, el más fácil de reparar, y el más fácilmente aplicable en regiones que a lo mejor no tienen el mismo acceso a tecnologías o internet o cosas así, no sé, digamos, infraestructura que a lo mejor usualmente se requiere para exoesqueletos y que ellos no tienen. Entonces toda la idea, obviamente viniendo de México y demás, era cómo hacemos exoesqueletos, cómo hacemos esta tecnología, pero que sea accesible para todos, no que sea este robot que es súper caro, que nada más se puede tener en estos lugares súper fancy, ¿no? Entonces es Alice, y todo el diseño que está bastante documentado, porque hicimos algunas publicaciones también, hay publicaciones científicas, una reciente también, porque pues simplemente es una larga historia de estar haciendo otras cosas en lugar de sentarme a hacer la publicación. Pero está bastante bien documentado el robot, cómo es y el impacto que ha tenido. Y básicamente lo importante es que es la versión más sencilla de un robot de la parte inferior del cuerpo que puedes tener, que de todas maneras, a pesar de ser muy sencillo, logra hacer que específicamente niños que no pueden caminar, y que normalmente están en una silla de ruedas, que se puedan parar y que puedan caminar y durante horas, ¿no? Normalmente no caminan tanto, normalmente una hora es más que suficiente, a veces media hora, 10 minutos. Pero esa es la idea, queríamos hacer algo como regresando, ¿sabes? Como decíamos con el proyecto inicial, queríamos hacer algo que tuviera mucho impacto, que de alguna manera, y aquí es donde es importante esta parte que mencionaba, que generara una chispa de inspiración, que algo que
podría ser visto como normal se convirtiera en una experiencia que pudiera realmente tener un impacto. Y la idea es algo que siempre teníamos esta conversación con diferentes personas que nos preguntaban del robot. Es un robot que solamente puede ser usado indoors, dentro de la clínica, que necesita un cable, que no es un exoesqueleto diseñado para que el niño o para que la persona camine por todos lados, pero es un exoesqueleto que todos los niños pueden tener acceso a él. Y de esa manera, un niño que pensó que nunca iba a poder caminar puede tener esta experiencia de sí hacerlo y de decir, oye, la idea es un poco que pudiera cambiar esta mentalidad de ojalá y no sea así, pero en caso de que alguien pensara esto nunca va a suceder para mí, tal vez esto sí puede suceder para mí, ¿sabes? Entonces, es mucho más, no es un dispositivo pensado para permitirle al niño caminar siempre. Es un dispositivo pensado para tener un impacto significativo en la experiencia de ese niño que no puede caminar. Oye, qué bien que me lo dices, porque ahora que me lo estás explicando así, el uso, además tiene principalmente impactar en su experiencia de tener ese logro y no quiero conectar con la metáfora que nos decías muy al principio de los pósters, de cómo algo lo puedes pintar de colores, de arcoíris, y esta es una experiencia que se le da a los niños que no tienen acceso y que requieren tener esa experiencia y pintar su vida de colores cuando a veces puede ser súper gris. Ahora, ¿esto también le ayuda en el tema de la rehabilitación o es más pensado en la experiencia? Tiene ambos, ¿no? Y obviamente, o sea, la motivación inicial simplemente era el mensaje, ¿no? El mensaje escrito en la pared es: hay que permitirles caminar aunque sea una vez y aunque sean 10 minutos, pero que caminen. Ese es como el mantra inicial, ¿no? Hacer algo que les permita caminar solos, sin ayuda de nadie, ¿no? O sea, totalmente independiente, aunque sea un poco, pero que lo puedan hacer. Y después de eso, con esa idea central, la idea después es, bueno, obviamente hemos hecho varios de estos dispositivos. Hay uno que está todavía, creo que todavía lo usan en una clínica en Querétaro. En una clínica de investigación, vale la pena clarificar, un centro de investigación que tiene su espacio clínico en Querétaro. No es de que se vendan, entiendo, sino más bien los desarrollan para centros que están haciendo sus protocolos. Exacto. Sí, es una parte que es muy importante porque todo lo que nosotros hacemos es para investigación. Todo lo que hacemos, todos los dispositivos que hemos desarrollado y demás, se desarrollan en el contexto de proyectos de investigación para llevar a cabo investigación. Y precisamente la idea es esa, o sea, con esta idea central queremos que exista esta tecnología, ¿no? Conectando como el caminito de lo que decíamos. Existe esta tecnología que son los exoesqueletos, pero no está teniendo tanto impacto. ¿Cómo le hacemos para que tenga más impacto? Bueno, hay que simplificarla y necesitamos hacer que sea de alguna manera más accesible. Ok, adicionalmente necesitamos que la puedan de alguna manera usar sin, pues no sé, o de manera un poco, que la puedan usar más personas para que ese camino de desarrollo, a que luego sea realmente un producto que puede venderse y demás, sea más rápido, ¿no? Esa es la idea, ¿cómo aceleramos el proceso? Y entonces la idea fue, hagamos este dispositivo y conectémoslo con investigadores para que esos investigadores tengan acceso a ese robot y ellos lo prueben y luego sí continúen desarrollando sobre ese dispositivo, y así de esa manera nosotros ponemos nuestro granito de arena en ese proceso que nosotros no podemos concluir, nosotros no podemos hacer el proceso completo, pero podemos hacer ese pequeño salto para que... Sí, exacto. Entonces precisamente en Querétaro, en Italia, en Japón, y creo que hay alguien más, pero me acuerdo de esos tres de inmediato, que son 3 centros de investigación que precisamente decidieron unirse a este esfuerzo. Ellos nos dan el financiamiento para desarrollar ese exoesqueleto para ellos, y dentro de un contexto, dentro de un protocolo de investigación y demás,
y ellos en Italia, en Japón y en Querétaro llevan a cabo sus experimentos en donde tanto adultos como niños empiezan a usar esta tecnología y de esa manera se empieza a hacer ese impacto, ¿no? Ese impacto. Oye, y me voy a pasar porque, bueno, es fantástico este contexto que nos das porque para el desarrollo de terapias, de rehabilitaciones, siempre se requieren instrumentos y robóticos para hacer investigación. Entonces tú eres ese puente, ese desarrollador de esa tecnología que le permite a otros desarrolladores probar estas tecnologías, probarlas con pacientes bajo un protocolo, exacto, obviamente, y seguir pues avanzando en la parte de la ciencia y en la parte de los emprendimientos y los productos que luego vemos ya en la calle que muchos llegan a utilizar. Ahora, ¿cómo conectaste esta parte, Jesús, con el arte? Porque ya me voy a la par de estar con una cuestión robótica y exoesqueletos. De repente yo me encuentro hace como, ya estamos hablando como 2018, por ahí, que empiezas a hacer unas fiestas bien interesantes con tecnología. Yo creo que eres de los precursores aquí en Monterrey. Platícanos de esa parte artística, tecnológica, esa fusión que tú empezaste a hacer por acá. Bueno, aquí he dado oportunidad también para darle crédito a mi mamá. Ahora, ya mencioné a mi papá y ahora a mi mamá. Mi mamá, ella estudió periodismo, me parece, si no me equivoco. Es muy claro desde el momento que uno la conoce que es completamente opuesto a esta parte de ingeniería. Ella es comunicóloga, ella habla, ella escribe, ella hace toda esta parte de comunicación, ¿no? Y eso es lo que probablemente me equilibró esta parte de ingeniero. Y de una u otra manera como que me facilitó la conexión con el mundo del arte y todo esto que es como el otro lado de la moneda, ¿no? De la ingeniería. Pues con eso en mente o en ese sentido, yo creo que de alguna manera mi contacto inicial con el arte fue precisamente escribir. Desde que yo era muy joven, diría, a los 10 años de edad, yo escribía mucho. No eran diarios, simplemente tenía libros o pequeñas libretas en donde escribía yo ideas, mi visión del mundo y la sociedad, ¿sabes? No eran cuentos, no era diario, eran simplemente ideas raras, en donde yo decía, yo pienso que, no sé, ya no me acuerdo ni siquiera, ya no me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo. Pero me acuerdo que era todo sobre qué pensaba sobre la sociedad y cómo a lo mejor debería de ser el mundo, ¿no? Esta parte de cómo las cosas deberían ser diferentes. Y me acuerdo yo también en aquel entonces mucho sobre la libertad. La libertad y la independencia del individuo y cómo debemos de autodefinir y liberarnos de las cadenas de la sociedad, ¿sabes? Mucho. Además vi la película Matrix, que siempre le doy crédito a la película Matrix. Sí. Y precisamente de eso habla, ¿no? La idea de Matrix precisamente es esta máquina, este sistema en el que vivimos y cómo salir de ello y tener tu propia libertad e identidad, ¿no? Un poco. Y nos controlan y de cierta forma controlados por políticas, por normas, Sí, en el contexto de la Matrix es explícitamente un sistema computacional, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que siempre era así, ¿no? Esa era mi idea, ese fue mi lado artístico, era más literatura. Pero de alguna manera como que siempre, yo no pasó mucho más que eso, pero siempre traía esta idea de como la estética y, ¿sabes? Un poco traía este interés de hacer no nada más cosas funcionales, pero también interesantes, como lo que decíamos. Entonces, pero digo, yo creo que específicamente en Monterrey, nosotros estamos muy enfocados en trabajar, no en arte, y tenemos un marco, pero aparte de eso, no creo que haya nada más, ¿sabes? O sea, aparte de la tradición mexicana, artística mexicana, ¿no? Pero no tuve mucha exposición porque pues ¿cómo? ¿No? Simplemente no fue parte de mi cultura creciendo. Pero de una manera u otra fue porque precisamente en el TEC, yo creo que también en el TEC tienen estos programas de diseño, entonces había diseñadores,
Y cuando empecé a hacer el servicio social, empecé a tener más contacto con diseñadores. Ya. Y esas personas que conocí, esos diseñadores, empezaron a hablarme de cosas que no había escuchado yo antes, que yo dije, esto me interesa, esto me gusta. Y cuando me tenían que justificar, o cuando hacían sus justificaciones de las formas orgánicas y por eso, o sea, y estos colores y Pantone y demás, y yo dije, ok, esto me empezó a interesar. Y de ahí fui buscando más y más, y precisamente el Museo Marco, de alguna manera como es un ícono de Monterrey, ¿no? Entonces empecé a ir al Museo Marco porque a mis amigos diseñadores les gustaba el Museo Marco, y yo creo que tengo que darle crédito al Museo Marco porque se me hace que eso fue la única revolución real al arte que tuve. Y es donde dije, y conocí precisamente cuando estaba haciendo este programa de servicio social, y este proyecto, y cómo mejorar la ciudad y demás, fui precisamente a pichar una idea al Museo Marco. Ajá. Y estaba una persona, Indira Sánchez, me parece que se llama, Indira Sánchez. Uh-huh. Era la directora creo que la directora del museo, o de una parte del museo, y me rechazó. Te dijo, no sé de qué me hablas, pero tú lo que querías hacer cuando fuiste a hacer, ¿con qué idea ibas? O sea, porque digamos que traías el tema del arte, como que veías tus amigos diseñadores, pero traías la parte de ingeniería, pero ¿cuál era tu idea que querías hacer con el museo? Y creo que la idea era, quiero hacer como un primer ejercicio, un primer prototipo. Y me acuerdo de decir, ya está empezando a estar dando vueltas en un proyecto, un primer ejercicio de inmersión al arte, pero de fusión arte con tecnología. Sí, precisamente esto que te decía de cómo, porque te di el ejemplo de un poste y pintar el poste y hacerlo interesante, ¿no? Sí. Pero en ese momento no hablaba de postes, hablaba de máquinas, ¿cómo se llaman? ¿De dispensadoras? ¿Máquinas dispensadoras? Sí, sí. Las máquinas de papitas y cocas y cosas así, ¿no? Sí. Y la idea era modificar una máquina de esas para hacerla interesante y demás. Y como que busqué en el TEC si podía hacer una intervención, hablábamos de intervenciones, ¿no? Si podía hacer una intervención en el TEC, y creo que no me acuerdo, al mismo tiempo también fui al Museo Marco porque mis compañeros diseñadores me dijeron, creo que fue por eso, porque tenía yo una amiga diseñadora que me dijo que ella había hecho una vez una intervención en Marco. Ajá. De su clase de diseño. Sí. Y dije, ok, entonces tal vez puedo ir a proponer lo mismo, ¿no? Y entonces propuse mi máquina y demás. Y no, Indira me hizo trizas, me dijo, tú, ¿sabes? Las cosas que me dijo, tú no eres artista, sácate aquí, ¿no? Tú no sabes nada de arte, adiós. Y yo, rayos, y me destruyó. Pero me dio esa motivación de, algún día voy a regresar aquí y me van a decir que sí, me van a pedir ellos hacer algo aquí, ¿sabes? O sea, fue como... Pero digamos que de ese rechazo que te dio, porque a lo mejor no traías todavía muy clara tu idea, pasaste a esta otra idea que es la que sí fue exitosa y es un poquito la que quiero que ahí nos platiques cómo llegaste a esa idea. O sea, la idea de inmersión para disfrutar el arte con los neurosensores o cómo era eso. Exacto, sí, otra vez como que muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero... sí, precisamente Indira me dijo, sácate de aquí, no sabes de qué estás hablando, y eso me hizo pensar, creo que necesito estudiar también un poco más. Creo que tiene razón, no tengo idea. Y vi los libros que tenía ella y demás, y dije, no tengo idea de quién es ninguno de esas personas. Necesito hacer el trabajo, sentarme, leer, aprender, empaparme de esto. Y al mismo tiempo, otra vez con el Dr. Soto, el proyecto que habíamos hecho fue en colaboración con la Universidad de Houston. Yo hice estancias allá. Entonces pasé algo de tiempo en la Universidad de Houston y ese profesor que estaba trabajando con robots también tenía su materia principal era la neurociencia, o es la neurociencia. Neurociencias, ok, sí. Y entonces en su laboratorio tenía robots porque quería probar cosas neurocientíficas con los robots, pero en realidad su especialidad era la neurociencia. Y cuando estaba ahí me tocó ir a ayudarles a hacer unos experimentos en un museo que ya no me acuerdo, híjole, no me acuerdo de su nombre, pero era un museo famoso en Houston. Y ellos lo que estaban haciendo es precisamente estaban haciendo este primer ejercicio
de ver qué pasaba en los museos cuando las personas veían arte, básicamente. Sí, era cómo reaccionas al arte y con la parte neurocientífica, ver cómo empiezas a reaccionar. Okay. Exacto. Entonces, obviamente este profesor tenía y tiene, yo creo que todavía, un presupuesto enorme, y las cosas, las máquinas, los sistemas de sensores neuronales que tenía increíbles. Y en Houston era el Museo de Rothko, la Galería de Rothko, en donde es un artista impresionista que hace cosas, a veces es como una pintura que es simplemente un solo color, oscuro, o es arte abstracto, ¿no? A mucha gente no le gusta, pero está padre, está interesante. Y entonces me voló la mente, ¿no? Fui a ayudarles a hacer esas intervenciones. Y dije, wow, increíble esto, no sé qué está pasando, pero genial, ¿no? Está genial. Y ese doctor, como trabaja con el doctor Soto, entonces planearon, mientras yo, creo que hubo un desfase de a lo mejor un año, mientras que yo había ido con Indira y después salió esta oportunidad, pero querían ellos también hacer algo con Marco, porque pues Marco, otra vez, es el único museo, entonces todos los que querían trabajar con museos iban con Marco. Sí, de arte contemporáneo, vamos a decir, el único museo de arte contemporáneo, porque claro, hay muchos, sí, pero bueno, de arte contemporáneo, y que un poco traía esto, y lo que querías es el poder conectar esta parte de neurociencias con el arte, digamos que ese es el origen. Y yo recuerdo así como una explicación muy concreta, porque hasta yo me la quería llevar a China, y es a donde me quiero ir, a lo de China, pero antes de irnos a lo de China, lograste hacer algunas intervenciones en Marco, yo me recuerdo unas fiestas que una vez me invitaste, que no fui, pero que donde les ponían estos aparatos para controlar las luces, o no sé qué era eso. Luces, sí, lo primero que hicimos fue precisamente con este doctor, el doctor Pepe Contreras se llama, el doctor Soto, y nosotros en toda la parte del TEC. Hicimos un estudio en el Museo Marco, en donde simplemente medíamos qué pasaba con las personas cuando veían el arte. Y hicimos un paper de investigación, súper, ¿no? En la parte de investigación, genial. Afortunadamente eso, gracias al doctor Pepe Contreras y este esfuerzo y demás, nos abrió las puertas a Marco. Indira ya no sé si se acordaba de la primera vez que nos conocimos o no, pero como que me agarró más confianza. Ahora sí dijo, bueno, ok, tal vez sí sabe qué está hablando. O ahora sí sabe. Y es en donde dijimos, bueno, vamos a llevarlo al siguiente. El siguiente paso es, vamos a hacer algo diferente, nuevo, en donde la idea de en donde combinemos tecnología y arte, pero ahora no para investigación, ahora para divertirnos, ¿no? Como un tipo de diversión intelectual, si tú quieres, ¿no? Algo así, la idea es como que vamos a hacer algo acá un poco intelectual, pero divertido y como con estilo, con esta influencia de los diseñadores y demás. Vamos a mostrar, la idea era mostrar que se pueden combinar, que podemos combinar la idea, el mantra ahora era como queremos combinar tecnología y ciencia, digamos, con arte, con música electrónica y alcohol. Vale, esto me lo quería yo llevar y organizar una cosa así, porque se me hacía súper interesante el concepto donde se fusionaba la fiesta, que me encanta la fiesta, pero el arte, y me encanta el arte también, y la tecnología, o sea, como que todo junto, y además la música electrónica, y todo eso en esa inmersión con ciertos sensores. O sea, lo que yo me acuerdo es que me decías que les ponían ciertos sensores para que la gente controlara su propia experiencia. Sí, hicimos 4 instalaciones, o sea, toda la idea era, y eso es lo que le platiqué a Indira, y afortunadamente esta vez dijo que sí, en la misma Indira, ¿no? En el centro del Museo Marco, que es una explanada bastante grande, hacer una fiesta, precisamente, que sea una fiesta, con todo el sentido de la fiesta de un club nocturno, en donde va a haber y eso es lo que hicimos, ¿no? En donde pusimos un escenario con una pantalla gigante y DJs de música electrónica, DJs locales. Sí. Porque toda la idea era como, ok, bueno, pero vamos a hacerlo local, que sea todo lo más como accesible e inclusivo posible, ¿no? Entonces, escenario gigante, DJs locales, tiene que ser música electrónica, pero todos locales, ok. Y luego, en ese contexto como de club nocturno, que la gente pueda bailar y llevar a cabo como las actividades de fiesta normal,
pero además vamos a poner 4 instalaciones en donde, en lugar de simplemente bailar y platicar, puedes ir y experimentar con tu cerebro. La idea era, vamos a hacer 4 instalaciones que permitan la exploración del cerebro de manera diferente. O sea, es un camino, ¿no? Tienen una cierta narrativa, las 4 instalaciones. Sí. La primera instalación permitía simplemente observar la reactividad y el caos, el caos del cerebro. Entonces, en la primera instalación, todas tenían estas diademas para medir tu actividad cerebral, ¿no? Y en la primera instalación, uno se sentaba en el centro de como un grid, una matriz de LEDs, y al conectarse la diadema podía ver cómo tenía un diseño así como de un chip, ¿no? Como de un chip electrónico. Cómo el cerebro provocaba que las luces cambiaran de color y vibraran, pero de forma caótica, sin control. Y esa era simplemente la visualización del caos eléctrico que sucede en el cerebro, como para tener esta realización de que eso está sucediendo. Y esa es la parte 1. Y conectado con el escuchar la música electrónica, ¿no? Sí, claro. Como eso tema, y con el alcohol. Y entonces imagínate cómo estaría aquello acá. No, ya me imagino una cosa bien alucinada. Exactamente, no, sí, y había filas enormes. Marco nos dijo que máximo podían haber 350 personas. Por motivos de seguridad, de fuerza civil o lo que sea, y pues sí, había guardias que no dejaban entrar más gente, pero había gente que todavía quería entrar, y adentro, cada instalación, me hicieron las cuentas, tomaba aproximadamente 1 hora, de 1 a 2 horas la fila. Ay, no, eso fue increíble. Eso fue increíble. ¿Eso estamos hablando en qué año fue eso? 2019, fue justo... 2019, justo cuando me vine a Francia, fue la cereza del pastel y dije, bueno, ya. Si hubieras quedado por acá y se me hace que hubiera sido la tendencia, yo no sé si de esas cosas existen, pero fue un parteaguas, yo creo, y lo quería sacar aquí a decir, porque emprendiste en una ciudad conectando todo este conocimiento, ciencia, con el arte, con la música, y también creo que traía un propósito interesante de atraer a más jóvenes hacia el arte y hacia los museos, ¿no? Que yo creo que los museos también están modernizarse. Pero luego me recuerdo que cuando te vas a Francia, porque de ahí migras, tú te vas a Francia y te vas a China, y es a donde quiero entrar, porque luego, oye, se nos está yendo el tiempo, porque creo yo que hay mucho que platicar contigo. A lo mejor esto luego le seguiremos platicando, pero aquí es a donde quiero dar como este salto importante de otra aventura contigo, con Jesús. Jesús se va a Francia por un proyecto pues aplicas, ¿no? A una convocatoria del propio gobierno de atracción de talento, pero a la par, China traía su propia también convocatoria de atracción de talento, y el TEC hace un convenio que a mí me toca liderar. Es cuando a mí me dan esta responsabilidad de crear un hub de innovación en China, y de llevar tecnología, llevar talento, llevar investigadores, y a quién creen que levantó la mano. Dijimos, vamos a, dentro de algunos emprendedores, y me acuerdo que iba a ser un showroom muy importante de exoesqueletos, y inicialmente pues la idea es que pues invitamos a Jesús para decir, oye, vamos a mostrar lo que estás haciendo con tus exoesqueletos, a llevarlos acá a China, a Hangzhou, para que pues la idea un poco que había detrás de esto del hub era poder dar a conocer que México tenía talento como tú y que hacía desarrollos tecnológicos como tú, y además aprovechar los fondos y los apoyos que el mismo gobierno pues nos dio. Y bueno, pues si recuerdas ese viaje que hicimos, estamos hablando ya 2019 que llegamos, que tú vas conmigo junto con otros tantos al edificio, a la penthouse que teníamos en China. Ya la inauguración iba a ser en mayo, y nosotros nos fuimos de adelantada. En marzo. Imagínense, como entre marzo, que era antes de una Semana Santa, o después, como unos 8 emprendedores, entre ellos Jesús, para hacer la instalación. Oye, y llegamos y aquello estaba en obra gris.
No, un caos, que yo me acuerdo, las canas que me salían Sí. son por eso. Increíble. No, pero eso sí, increíble, esa parte también me cambió la vida de varias maneras. Primero que nada, porque me acuerdo yo pienso que mucha gente probablemente todavía tiene o sea, bueno, van a identificarse. Cuando llegué a China, yo tenía un poco ¿sabes? No sabía qué podía hacer, qué no podía hacer, yo estaba así como que sobre todo en aquel entonces había mucho menos información, ¿sabes? O sea, todo esto que es normal ahora de las redes sociales y demás, todavía no era tan normal, creo yo. Y entonces yo llegué a China diciendo, no sé qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué es permitido, o sea, yo así como que muy incierto. Y luego con la idea del comunismo y demás, y ese viaje me cambió completamente la visión de China. Y dije, chis, es totalmente diferente a lo que yo esperaba. Nos la cambió a todos, Jesús, porque yo creo que en ese desconocimiento, y por eso se llamaba Hub de Innovación, o sea, porque realmente yo siento que fuimos como cuando llegamos, o hacia de llegado hacia Marte, para nosotros era llegar a otra cultura, a otro país, era colonizar, era una cosa así como que, y luego sin hablar el idioma, o sea, Sí, nadie, sí. o sea, una cosa, y abrumados, ¿no? O sea, Sí. y llegar a decir, oye, pues el gobierno de Yan'an nos está diciendo, no, pues aquí tienen las puertas abiertas, Ajá. pero luego, o sea, ¿qué hacemos con todo esto? Y estamos, en un espacio maravilloso, apoyados por el gobierno, obviamente impulsados por el TEC, con una responsabilidad tan grandota que nos dieron, a donde, bueno, el TEC dijo, bueno, pues vamos a darle, porque esta invitación hay que aprovechar la sinergia, hicimos este convenio, y bueno, pues nos vamos con emprendedores como tú, a picar piedra y aprender, Jesús. O sea, porque la primera llegada, el primer aterrizaje, pues fue llegar primero instalarnos y a instalar ese showroom que fue caótico, si recuerdas, porque no teníamos ni dónde instalarnos, porque todavía estaba en construcción esa parte de remodelación, esa parte del edificio, y nos prestaron como otro pisito abajo, y ahí estuvimos haciendo todos los experimentos, como vamos a decir, el prototipo de lo que queríamos hacer. Y Pero fue una semanita. desde el cableado, no sé, porque tú todavía no llegaste ese día, pero estábamos cableando el cuarto, hicimos unos cables de Ethernet, me acuerdo yo no sabía ni siquiera cómo hacer cables y estábamos haciendo cables, ¿sabes? O sea, desde lo más básico. Y era padrísimo. Y además padrísimo porque aunque tú ibas a instalarlo de tu exoesqueleto, recuerdo que pues había otros proyectos que se iban a instalar como esta de un espacio que teníamos de inmersión para toma de decisiones. Exacto, y te sumaste a ayudar a ayudarles al equipo porque y además todo en chino, porque yo recuerdo que muchos de los equipos que habíamos pedido, Jesús, una de las cosas que no hay aquí como un Office Depot o un Home Depot o una cosa electrónica, un Steren, como hay aquí en Monterrey, ¿a dónde vas y compras? Allá todo lo compras por línea y no teníamos, oye, pero llegaban las cosas bien rápido. Entonces, todo eso lo montamos, digamos que Jesús fue parte de eso, de montar este espacio que le llamamos un showroom. Imagínense, de llevar tecnología mexicana dentro de ellas, de Alice, que es esta tecnología de exoesqueletos que nos platicabas. Y bueno, se hace la inauguración afortunadamente bien en junio. Por aquí voy a meter algunas imágenes de esas fotografías en este episodio para que vean cómo estuvimos construyendo y, ay Dios mío, haciendo experimentos desde China para México, conexiones y demás. Pero lo bonito además es que cuando Jesús iba nada más como a tener su inmersión, te invitamos justo a hacer este rol de emprendedor también con dos de las tecnologías del TEC. Una de ellas, ¿te acuerdas que era una silla de ruedas? Sí, que justo claro. Se movía con la parte toda neurocientífica que tú traías de tu experiencia, y la otra es la de los laboratorios remotos del doctor Manuel Macías. Sí. Y fue un proyecto
que hasta el 2024 que cerramos el hub, bueno, pues tú estuviste pues involucrado con este hub del TEC, fue de los, Sí, sí. pues de los emprendedores que puedo yo decir, ahora sí que hoy por hoy dentro del hub, que más aprovechó el hub. Sí. De cierta forma, tú fuiste de los que más aprovechó, de los que más aprendió, y es hacia donde Sí. luego voy a hacer un capítulo especial para lo de China porque sé que hay demasiadas cosas Sí. que compartir, Sí. pero me gustaría como en esta reflexión de tuya, ¿cómo fue tu llegada y tu paso, tu journey en China con este hub? Sí, además porque sucedieron muchas cosas y en el Inter hubo el COVID. Entonces, como que al mismo tiempo interrumpió, al mismo tiempo dio oportunidad de analizar y planear y fue un periodo definitivamente muy interesante. Desde el inicio, bueno, cuando llegué, que yo dije, pues bueno, pues vamos a China y vamos a ver qué onda. Y para mí fue en el mismo viaje en el que iba a ir a Francia. Entonces como que dije, bueno, voy a China y hago eso, y luego voy a Francia y luego vemos qué pasa, ¿no? Y entonces cuando llegué, que no tenía yo idea de qué esperar en China, eso para mí fue un shock, un shock cultural, de decir, en realidad este país no es lo que esperaba y es mucho más atractivo de lo que esperaba. Dije yo, wow, increíble, me encantó China. Siempre me ha gustado como hacer cosas distintas, explorar cosas nuevas y demás, y para mí China fue eso. Pero además sí, me quedó muy claro que es un súper reto, no nada más por el idioma, pero porque todo el sistema es diferente, la mentalidad es diferente, pero eso me pareció atractivo. Que yo creo que te acuerdas, te dije en ese momento, desde el primer viaje, te dije, lo que sea que vayan a seguir haciendo aquí en China, yo quiero participar, porque está increíble, ¿no? Yo quiero seguir siendo parte de esto. Y luego fue el periodo de COVID, entonces hubo una interrupción en todo, ¿no? Básicamente, pues no podíamos hacer mucho. Pero de inmediato porque cerraron todas las fronteras y demás, y entonces todo era virtual, y yo seguí involucrado en ver cómo podíamos después regresar y qué podíamos seguir haciendo, y tratando de identificar, porque había estas oportunidades de financiamiento del gobierno chino, pero teníamos que escribir propuestas. Entonces ese periodo de COVID como que dio oportunidad también de concentrarme en entender el sistema, cómo piensan, qué es lo que buscan, qué es lo que nosotros necesitamos ofrecer para que se interesen en nosotros, qué es lo que nosotros podemos agregar, considerando que China son súper fuertes y rápidos en aprender y desarrollar y demás. ¿Cómo podemos nosotros aportar a una máquina tan bien aceitada como es China? Eso para mí era también la pregunta. Y eventualmente cuando abrió otra vez las fronteras y demás, pues ir y tratar de hacer algo. Y qué reto también fue eso. Sí, hay muchas cosas que platicar también. Muchas cosas que platicar. De hecho, yo creo que tendríamos que hacer otra plática solo para China. ¿Qué te parece? Sí, o sea, sí. que tuviéramos de esa experiencia Claro. de solo China, porque creo con esto voy a abrir ya. No he documentado esas experiencias de China y quiero hacerlo en estos próximos episodios. Pero aquí vamos a dejarle como que picado el tema a la gente de que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, profesional, personal, y estoy segura que también para ti. Y vamos a compartir eso. Digamos que ya como para ir cerrando, porque también, ya no hablamos mucho de Francia, pero ahorita estás viviendo allá, o sea, tú fuiste a la par, tú te fuiste a vivir allá, ahorita estás trabajando ya con científicos, nos platicabas, y el ecosistema, pues, de haber migrado, o sea, de ser que no te vas a Estados Unidos como el típico emprendedor que se va, no sé, a hacer una vida en Silicon Valley, tú te vas pues a otra región, te vas a Europa. Sí. Ahorita pues estás allá ya radicando, ya tienes, yo sabía que estás con lo de la ciudadanía, ya eres ciudadano, o estás en ese proceso. Estoy esperando la última etapa. Sí. Wow. Oye, pues pues mira, yo creo que ya nos fuimos por la hora, ya tenemos algunos minutos, y además yo lo que quisiera cerrar
quizás con una última reflexión final para, pues, a los emprendedores, Jesús, o sea, sobre todo para los emprendedores que quieren, como tú, abrirse camino pues, a otros países. ¿Cuáles serían esos consejos de vida que tú les darías, pues ya desde lo personal, para que lo hagan, den ese salto? Yo creo que hay dos partes, porque fíjate, yo lo veo hay una parte es hacer tu propio proyecto, vamos a decir empresa, una es como hacer tu propio proyecto / empresa, y la otra es migrar a un país, pues migrar a otro lado, ¿no? Básicamente, y ya depende, puede ser un lugar muy diferente o no tan diferente de México. Y las dos tienen como su propia lista de consejos, creo. Entonces, desde el lado del emprendimiento, a lo mejor vale la pena enfocarse en eso. Yo creo que emprender es difícil. Emprender es difícil, es cansado, es pesado, es estresante, es difícil. Es un resumen. Pero yo le digo, porque había un amigo, estaba platicando con un amigo hace poco, ¿no? Y me decía él, sí, yo me gustaría poner mi empresa y demás. Aquí en Francia. Y yo le digo, es que, bueno, o sea, necesitas preguntarte a ti mismo si realmente es la única manera en que crees que vas a ser feliz. Claro. Yo creo que sí, conectarlo con ese propósito más profundo, más de cuestionarte si eso es lo que te va a llegar a cumplir esa satisfacción. Sí, porque yo no sé si haya alguien que haya pasado por este camino que no haya sufrido. ¿Sabes? Entonces, la idea es como, ok, necesitas estar listo para sufrir por mucho tiempo. Para trabajar y ser rechazado, como Indira te platicaba, ¿no? O sea, necesitas ser tan fuerte tu deseo de hacer este proyecto que te va a mantener moviéndote para adelante, que te va a levantar cada día, a pesar de que sabes que ese día alguien te va a rechazar otra vez. Claro. Oye, qué impresión. Y ahora, digamos, como esta pregunta final, ¿qué es lo que te mantiene a ti en ese propósito que no has desfallecido? Sí, aún. Sí, yo creo que es lo que te digo, necesitas, lo he escuchado en otros temas, y creo que la frase aplica y es buena, que necesitas no poder imaginarte a ti mismo haciendo nada más. Ay, qué bonito, es cierto. Dices, esto es lo que elegí y a lo mejor podrás tener 1000 no, pero cuando tienes ese sí y ves el producto de tu trabajo, dices, esto es lo que yo... Sí, o sea, exacto, pero sobre todo, sí, o sea, creo que es que yo mismo a veces lo he pensado durante este periodo, durante estos años, he tenido oportunidades en donde como que la idea es como, bueno, ¿qué tal si vas y pides un empleo? Y no, ¿sabes? Como, incluso a veces he hecho el ejercicio y me siento extraño, me siento raro, digo yo, es que algo, no sé qué es, pero no, aquí yo no me encuentro, no. No encajas porque tú mismo lo dijiste, tú buscas la liberación, no te gusta el control, o sea, tú te inspiraste en la Matrix precisamente por eso, porque sí. eres alma libre, alma artística y quieres moverte hacia donde el mundo te lo pide. Por eso cuando te dije yo, vámonos a China, no lo dudaste. Exacto, sí. Oye, vamos. ¡Qué maravilloso! Sí. O sea, yo lo que quiero, sí, a lo mejor todavía para agregar algo que creo que puede ser valioso, es lo que a mí me motiva y lo que creo que es un buen indicador de alguien que es bueno para el emprendimiento, es quiero generar impacto. Quiero sentir que mi vida, que mi trabajo está impactando, aunque sea poco, pero está impactando, no nada más está produciendo. No quiero producir y no quiero ser parte de un sistema que produce, quiero impactar, quiero tener un significado, quiero que mi trabajo, y entonces no me importa qué tanto sufra y qué tanto me digan que no, porque yo sé que cuando haga este pequeño es mucho más significativo
que cualquier otra cosa que pudiera estar haciendo. Ay, qué bonito. Oye, qué bonito para cerrar esto, esta conversación, que me encantaría seguirle como, ay, no, es que contigo pudiéramos estar hablando horas y horas, Jesús. Pero bueno, pues es un episodio, o sea, luego Sí. tenemos que hacer más. El tema es que ten la seguridad que has impactado en la vida de mucha gente. Has impactado para el TEC, o sea, siéntete así como yo siento que yo he impactado también, porque hemos sido parte de, en conjunto, como equipo, de llevar al TEC a China, o sea, y de que Sí. vieran al TEC como una universidad que no solamente exporta talento, sino que tiene talento científico, emprendimiento tecnológico, y nos tocó ir a conquistar, estar 5 años, que yo lo veo como uno de los aprendizajes más importantes. Hay muchas cosas que aprendimos, pero dentro de lo que podemos aprender es, y lo que nos queda a nosotros, es que lo hicimos como, pues, por justo eso, ¿no? O sea, porque es un propósito de trascender, de ayudar, de dar a conocer que México es un gran país, y tú lo estás haciendo súper bien allá en Francia y en China también, dices. Entonces, pues muchísimas gracias por siempre estar sumado. Gracias, gracias. Pero gracias por y les pido a todos que sigan emprendiendo el futuro. Voy a dejar tus redes sociales, voy a dejar aquí tu contacto para que sigamos. Y muchas gracias, Jesús, por aceptar esta conversación. Sí, de nada, de nada. Muchas gracias a ti.